La luz de la mañana se filtraba a través de los grandes ventanales de la Galería de Arte de Elena, iluminando las paredes blancas donde colgaban obras de artistas locales y algunos de renombre internacional. La galería, situada en una pequeña plaza de una ciudad española pintoresca, era un refugio para los amantes del arte y un símbolo del espíritu creativo de la comunidad. Elena se movía con agilidad entre las esculturas y las pinturas, revisando los últimos detalles antes de la inauguración de una exposición muy esperada. Su corazón latía con emoción y nerviosismo. Después de meses de planificación, todo estaba a punto de culminar en una noche mágica. «Elena, ¿te has acordado de enviar la invitación a Javier?», preguntó Clara, su asistente, mientras organizaba un grupo de catálogos en una mesa cercana. Clara era una joven entusiasta con una pasión por el arte que igualaba a la de Elena, y su apoyo era invaluable en esos momentos de estrés. «Sí, se la envié la semana pasada. Dijo que vendría», respondió Elena, sonriendo al recordar la conversación con el enigmático artista. Javier tenía un aura especial que atraía a los curiosos y a los críticos por igual. Su trabajo era innovador y a menudo provocador, y aunque algunos lo consideraban un genio, otros lo veían como un rebelde. Elena, sin embargo, lo admiraba y esperaba que su presencia en la inauguración contribuyera a atraer más visitantes. A medida que el día avanzaba, la galería comenzó a llenarse de vida. Los invitados llegaban, desde críticos de arte hasta coleccionistas adinerados, todos ansiosos por ver las obras que Elena había seleccionado. La música suave resonaba en el aire, y el aroma del vino tinto y los aperitivos se mezclaba con la emoción palpable en el ambiente. Elena se movía entre los grupos, saludando a los visitantes y asegurándose de que todo estuviera en orden. «Elena, querida, ¿qué escenario tan impresionante has creado?», exclamó Beatriz, una crítica de arte ambiciosa que no se perdía una sola oportunidad de hacerse notar. Su mirada era afilada y perspicaz, y aunque a veces era considerada una aliada, había quienes la veían como una rival temible. «Gracias, Beatriz. Espero que disfrutes de la exposición», respondió Elena con una sonrisa cortés, sintiendo un leve escalofrío al notar la forma en que Beatriz analizaba cada detalle. «He incluido algunas obras que creo que te van a interesar». Beatriz asintió, sus ojos brillando con malicia. «Estoy segura de que lo has hecho. Después de todo, siempre es bueno tener algo que resaltar en mis críticas. No quiero que te sientas mal si no llegas a gustar a todos», dijo, dejando caer su comentario en el aire como una amenaza velada. Elena se sintió incómoda, pero decidió no dejar que la inseguridad la dominara. Sabía que había trabajado arduamente para crear una exposición que haría honor no solo a su galería, sino también a los artistas que exhibían sus obras. Mientras conversaba con otros invitados, no pudo evitar sentir que algo no estaba bien en el ambiente, como si una sombra se cerniera sobre la noche. Las horas pasaron rápidamente, y cuando llegó el momento de dar la bienvenida oficial a los asistentes, Elena tomó un sorbo de agua para calmar sus nervios. «Bienvenidos a todos», comenzó, su voz resonando en el silencio expectante de la sala. «Es un honor tenerlos aquí esta noche. Esta exposición es un homenaje a la creatividad y la pasión que nos une a todos. Espero que disfruten de las obras tanto como yo he disfrutado en su selección». Los aplausos llenaron la galería, y Elena sintió que su corazón se iluminaba. Sin embargo, justo cuando se relajaba, un grito desgarrador rompió la atmósfera festiva. «¡El cuadro! ¡El cuadro ha desaparecido!». La voz pertenecía a un anciano coleccionista que había estado observando la obra más valiosa de la exposición, una pintura de un reconocido artista contemporáneo. El pánico se apoderó de la sala. La multitud comenzó a murmurar y a girar en círculos, buscando respuestas en los rostros de los demás. Elena sintió como si el tiempo se detuviera. La obra maestra que había sido el centro de toda su planificación y esfuerzo había desaparecido ante sus ojos. Rápidamente, ella se acercó al lugar donde había estado expuesta, su corazón latiendo con fuerza. El espacio donde una vez colgaba el cuadro estaba vacío, y la sensación de traición comenzó a invadirla. «¿Cómo pudo suceder esto?», murmuró Clara, con la voz temblorosa mientras miraba a su alrededor. «¿Alguien lo vio llevarse?». Elena frunció el ceño, tratando de mantener la calma mientras su mente corría en busca de respuestas. «Llamen a la policía», ordenó con firmeza, tratando de controlar la situación. «No podemos dejar que esto se convierta en un caos». Los murmullos aumentaron, y algunas personas comenzaron a acercarse a la salida, ansiosas por huir de la escena. Elena se sintió impotente, observando cómo sus esfuerzos se desmoronaban ante sus ojos. La inauguración que había imaginado como un éxito rotundo se transformaba en un desastre. «Elena, deberías ir a hablar con los agentes», sugirió Clara, su voz casi perdida en el bullicio. «Ellos sabrán qué hacer». «No, Clara», respondió Elena con determinación.
No puedo quedarme de brazos cruzados mientras la policía investiga. Este es mi negocio, mi reputación. Debo averiguar quién ha hecho esto. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Elena sintió un nuevo impulso de energía. La noche aún era joven, y aunque el cuadro estaba perdido, su determinación por descubrir la verdad se fortalecía. Con un último vistazo a la galería, se adentró entre los invitados, buscando pistas y respuestas. Sus ojos se posaron en Javier, que estaba de pie en un rincón, observando la escena con atención. Javier, lo llamó, acercándose a él. ¿Viste algo sospechoso? Alguien se comportó de manera extraña. El artista la miró, y en su expresión había una mezcla de preocupación y curiosidad. No vi nada inusual. Pero hay algo extraño en el aire esta noche. Tal vez deberías hablar con algunos de los que estaban más cerca del cuadro. Elena asintió, agradecida por su consejo. Lo haré. Gracias, Javier. Si descubres algo, por favor házmelo saber. Mientras se alejaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién podría haber hecho algo tan audaz? ¿Cómo había logrado robar una obra tan valiosa en plena inauguración? La ciudad que siempre había considerado un lugar seguro se transformaba en un laberinto de desconfianza y traición. A medida que la noche avanzaba y la tensión aumentaba, Elena sabía que no podía esperar a que la policía resolviera el misterio. Tenía que tomar el asunto en sus propias manos. Un sentido de urgencia la impulsó a investigar a fondo, dispuesta a desenterrar la verdad oculta entre los rostros de sus amigos y conocidos. Con el corazón en la mano y la determinación brillando en sus ojos, se adentró en la oscuridad de la galería, lista para descubrir lo que realmente se escondía tras el eco de la traición. La Galería de Arte de Elena, un espacio lleno de luz y color, había sido el corazón palpitante de la ciudad durante años. Ahora, en medio del caos que había seguido al robo del cuadro valioso, la atmósfera se sentía pesada, casi opresiva. La gente murmuraba, y los rostros, que antes estaban iluminados por la admiración del arte, ahora reflejaban preocupación y desconfianza. Elena sabía que cada segundo contaba. Debía encontrar respuestas, y Javier parecía ser una pieza clave en este rompecabezas. Cuando se acercó a Javier, un artista local con un aura de misterio, su corazón latía con más fuerza. Él había estado presente en la inauguración, y aunque su comportamiento había sido relajado, había algo en su mirada que sugería que sabía más de lo que estaba dispuesto a compartir. Elena tomó una respiración profunda, intentando calmar su nerviosismo. «Javier, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, tratando de mantener un tono firme. Él la miró. Sus ojos oscuros escrutaron su rostro por un momento antes de asentir lentamente. «Claro, Elena. ¿Qué necesitas?». Los dos se apartaron un poco del bullicio de los demás invitados. La galería, que solía ser un refugio de inspiración, ahora parecía un campo de batalla, donde la traición y el miedo acechaban en cada esquina. «He estado investigando el robo», comenzó Elena, pero Javier la interrumpió. «¿Investigando? Eso es peligroso. No todos aquí tienen buenas intenciones». «Lo sé, pero necesito recuperar el cuadro», respondió Elena, con determinación en su voz. «He oído rumores sobre un mercado negro de arte en la ciudad. ¿Sabes algo sobre esto?». Javier se quedó en silencio por un momento, mirando hacia el suelo. Luego, levantó la vista, y Elena pudo ver un destello de preocupación en sus ojos. «He oído algunas cosas, sí. Pero es un mundo oscuro, Elena. No te conviene involucrarte más de lo necesario». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó ella, sintiendo que cada palabra era crucial. «El mercado negro no solo trata de arte robado. También implica a personas muy influyentes, gente que no dudaría en hacer daño para proteger sus secretos», dijo Javier, su voz baja y grave. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que el robo estuviera ligado a una red de corrupción en la ciudad la aterraba, pero también la impulsaba. «Necesito saber más», declaró, con firmeza. «Si hay algo que puedas contarme, ahora es el momento». Javier se quedó pensativo, su expresión cambiando lentamente. Al final, suspiró. «Está bien. Hay un pequeño grupo, algo así como una red que se reúne en un bar al otro lado de la ciudad. Hablan de arte, de ventas, de lo que sea que les convenga. Te aconsejaría que no te acercaras, pero si estás decidida, puedo llevarte». Elena lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Podía realmente confiar en él? Sin embargo, sabía que cada pista era esencial y que el tiempo no estaba de su lado. «De acuerdo», respondió finalmente. «Llévame allí». Mientras se dirigían al bar clandestino, Elena sentía su corazón acelerar. La noche estaba oscura, y las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, como si estuvieran guiándola a un destino incierto.
Javier la llevó a través de calles estrechas, llenas de sombras y ecos de risas lejanas. Al llegar al lugar, un pequeño bar de aspecto desgastado, Elena sintió una punzada de nerviosismo. La entrada estaba decorada con obras de arte que parecían estar en un estado de abandono, un reflejo sombrío de la cultura que una vez había celebrado. «Recuerda, no atraigas atención», advirtió Javier mientras empujaba la puerta, dejando escapar un chirrido sutil. El interior era oscuro y acogedor, con un aire de secreto. Un grupo de personas se encontraban en una mesa al fondo, hablando animadamente. Elena y Javier se sentaron en una mesa cercana, tratando de escuchar sin ser vistos. «Mira», dijo Javier, señalando con la cabeza hacia el grupo. «Ellos son, en su mayoría, coleccionistas y algunos artistas que han caído en este mundo». Elena observó atentamente. Cada uno de ellos tenía un aire de complicidad, un entendimiento tácito que parecía envolverlos. A medida que la conversación avanzaba, pudo distinguir fragmentos sobre cuadros valiosos, ventas encubiertas y rumores de un gran negocio que estaba a punto de cerrarse. «¿Escuchaste eso?», susurró Elena, su voz apenas audible. «Hablan de algo grande». Javier asintió, su expresión grave. «Sí, y no es bueno. Debemos salir de aquí antes de que se den cuenta de que estamos escuchando». Pero antes de que pudieran levantarse, una voz cortante interrumpió sus pensamientos. «¿Qué hacen ustedes aquí?», dijo Beatriz, la crítica de arte ambiciosa que había estado en la inauguración. Su mirada era afilada como un cuchillo, y Elena sintió un nudo en el estómago. «Solo tomando algo», respondió Javier, tratando de sonar despreocupado, pero Elena notó la tensión en sus hombros. «No creo que este lugar sea adecuado para ustedes. La gente que viene aquí tiene intereses particulares», dijo Beatriz, sonriendo con una mezcla de desdén y curiosidad. Elena se sintió expuesta, y la mirada de Beatriz la hizo cuestionar si realmente podría confiar en Javier. ¿Era él parte de este mundo oscuro también? «Estamos aquí para investigar», dijo Elena, intentando mantener su compostura. «¿Investigar? ¿Sobre el robo?». Beatriz dejó escapar una risa sarcástica. «Buena suerte con eso. Este lugar no es lo que parece, y la gente aquí no es de fiar». Elena apretó los dientes, sintiendo que su vida se había convertido en un laberinto de engaños. «¿Y tú qué sabes de eso?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Beatriz se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. «Lo que sé es que a veces es mejor permanecer en la oscuridad, querida. La verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginas». Con esas palabras, Beatriz se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elena y Javier en un mar de dudas. Elena respiró hondo, sintiendo que la presión aumentaba. Tenía que encontrar la verdad, pero la línea entre la confianza y la traición se estaba volviendo cada vez más difusa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Javier, su voz baja. «Primero, necesitamos descubrir la historia detrás del cuadro robado». «Creo que hay algo más en juego», respondió Elena, decidida. Mientras salían del bar, el eco de las palabras de Beatriz resonaba en su mente. La oscuridad que rodeaba el arte y la ciudad era más profunda de lo que había anticipado, y cada revelación parecía llevarla a un abismo más profundo de secretos y traiciones. La brisa suave de la tarde acariciaba el rostro de Elena mientras ella hojeaba un antiguo cuaderno de anotacoes que había encontrado en el fondo de un baúl en su galería. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban llenas de garabatos y reflexiones que pertenecían al artista que había creado el cuadro robado. A medida que leía, se sentía transportada a una época en la que la vida del artista estaba impregnada de pasión y tormento. Sus notas hablaban de una relación tumultuosa con personas influyentes de la ciudad, y cada frase parecía susurrar secretos escondidos. «¿Quiénes eran estas personas?», murmuró Elena para sí misma, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Los nombres mencionados en el cuaderno resonaban en su mente. Para ella, cada uno de esos nombres representaba una posible conexión con el misterioso robo que la había sumido en una espiral de intriga y peligro. En ese momento, decidió que necesitaba hablar con Javier. A pesar de sus dudas iniciales sobre él, había algo en su mirada que le decía que sabía más de lo que dejaba entrever. La memoria de su último encuentro, en el que había mencionado rumores sobre un mercado negro de arte, la empujaba a buscarlo nuevamente. La galería, que antes había sido un refugio de creatividad y belleza, ahora parecía un laberinto de desconfianza y traición. Elena se dirigió al estudio de Javier, un pequeño espacio lleno de lienzos y pinceles, donde la luz se filtraba a través de las ventanas, creando un juego de sombras danzantes. Al llegar, lo encontró trabajando en una pintura. La vista era cautivadora, pero sus pensamientos estaban centrados en el cuadro robado. «Javier»,
comenzó Elena con voz firme. Necesito que hablemos. He encontrado algo que puede ser importante. Javier levantó la vista, sorprendido. Sus ojos claros reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿De qué se trata?, preguntó, dejando de lado su trabajo. Elena le mostró el cuaderno, sus páginas amarillentas tambaleándose entre sus dedos. Mientras leía en voz alta las notas del artista, Javier frunció el ceño. Esto es intrigante. Nunca imaginé que el artista estuviera tan involucrado con la élite de la ciudad, dijo Javier, pensativo. Pero hay algo más, ¿verdad? Sí, respondió Elena, sintiendo que la tensión se acumulaba en el aire. Creo que todo esto está conectado con el robo. Necesito que me ayudes a investigar. Javier asintió lentamente, como si estuviera sopesando las implicaciones de su respuesta. Está bien, pero debo advertirte, Elena, este camino puede ser peligroso. No solo estamos tratando con un cuadro. Estamos hablando de personas que pueden hacer lo que sea para proteger sus secretos. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No había vuelta atrás. La determinación en sus ojos iluminaba su rostro, y a pesar del miedo, encontró valor en la posibilidad de descubrir la verdad. Lo entiendo, respondió, con firmeza. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Debemos seguir adelante. Mientras discutían el siguiente paso, Elena y Javier decidieron que era hora de seguir a algunos de los contactos mencionados en el cuaderno. Creían que podrían llevarlos a nuevas pistas sobre el mercado negro de arte. Sin embargo, Elena no estaba dispuesta a arriesgarse a ser vista. Era vital que se mantuvieran bajo el radar. Después de un breve intercambio sobre cómo proceder, acordaron encontrarse en un bar clandestino que Javier conocía. Se decía que allí se reunían coleccionistas de arte y personas vinculadas a negocios turbios. Elena sintió un nudo en el estómago mientras se preparaba para lo que podría ser una noche peligrosa. La oscuridad del bar contrastaba con la brillantez de su galería. Las luces tenues apenas iluminaban las caras de los clientes, que susurraban en rincones oscuros. Elena se sentó en una mesa en la esquina, observando a su alrededor. Javier llegó poco después, con una mirada decidida. Aquí es donde podemos escuchar lo que realmente ocurre en el mundo del arte, dijo él, bajando la voz. Vamos a tener que ser discretos. Elena asintió, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. No podía ignorar la sensación de que estaban a punto de descubrir algo grande. Mientras pedían sus bebidas, se acercaron un poco más a la barra, donde un grupo de hombres hablaba animadamente. Las palabras mercado negro y subasta flotaban en el aire, atrayendo la atención de Elena. Escucha, susurró Javier. Ese hombre de chaqueta gris parece saber algo. Vamos a acercarnos un poco más. Con cuidado, se deslizaron hacia el grupo, sin ser notados. Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras se acercaban. Las conversaciones se entrelazaban, y lo que escucharon les heló la sangre. No podemos dejar que la policía descubra lo que estamos haciendo, decía uno de los hombres, con un tono amenazante. Si el cuadro se vuelve a mostrar, perderemos todo. Tranquilo, respondió otro. Ya tenemos compradores interesados. Solo necesitamos mantenernos en la sombra un poco más. Elena intercambió miradas con Javier, comprendiendo que estaban en el centro de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. El mercado negro de arte no era solo un rumor. Era una realidad palpable, y el cuadro robado era solo la punta del iceberg. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena, sintiéndose abrumada por la revelación. Debemos salir de aquí y buscar pruebas, respondió Javier, decidido. No podemos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras se retiraban lentamente, Elena sintió una mezcla de miedo y emoción. Estaban cada vez más cerca de la verdad, pero también se adentraban en un mundo donde la traición reinaba y la corrupción estaba a la orden del día. Con cada paso que daban, la línea entre la justicia y la venganza se desdibujaba, y Elena sabía que no podía volver atrás. La búsqueda de la verdad había comenzado, y con ella, el eco de la traición resonaba más fuerte que nunca. Elena se encontraba en la pequeña sala de su galería. La luz suave de las lámparas iluminaba las obras que aún estaban en las paredes, como si cada una de ellas susurrara secretos al oído. Sin embargo, su mente estaba lejos de los colores y pinceles que tanto amaba. La amenaza que Beatriz había planteado todavía resonaba en su interior, como un eco persistente que la mantenía en vilo. La crítica de arte había sido clara. Si continuaba con su investigación, no dudaría en exponer todos sus secretos, aquellos que había mantenido ocultos durante años. Con el corazón acelerado, Elena respiró hondo y se dirigió hacia la entrada principal, donde su amigo Javier la esperaba. Él había sido un apoyo inestimable desde el inicio de este complicado laberinto que se había convertido en su vida.
Su mirada intensa y su manera de hablar la hacían sentir que no estaba sola en esta cruzada. ¿Estás lista?, preguntó Javier, observando su rostro pálido. No estoy segura, admitió Elena, frotándose las manos nerviosamente. Beatriz sabe más de lo que parece. Si la confrontamos, podría salir mal. Lo sé, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ella no solo está amenazándote a ti, está manipulando a todos a su alrededor. Tal vez sea el momento de mostrarle que no tiene el control, dijo Javier, con determinación en su voz. Elena asintió lentamente, sintiendo que la incertidumbre se transformaba en una chispa de valentía. Mientras se preparaban para el encuentro con Beatriz, sus pensamientos se centraron en cómo abordar la situación. No podía permitir que la crítica de arte la acorralara. Debía ser astuta y estratégica. Cuando llegaron al café donde habían acordado encontrarse, el ambiente era tenso. Elena observó a Beatriz desde una mesa en la esquina, ataviada con un elegante vestido negro que contrastaba con su cabello rubio y perfectamente peinado. La confianza que emanaba era palpable, pero Elena sabía que detrás de esa fachada había inseguridades y secretos. «Vamos», dijo Javier, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. «Es hora de enfrentarlo». Ambos se acercaron a la mesa de Beatriz, quien levantó la vista con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Elena, Javier. Qué sorpresa verlos juntos», dijo Beatriz, su tono era afilado como un cuchillo. «No hemos venido a socializar, Beatriz», replicó Elena, manteniendo la voz firme. «Necesito que me digas qué sabes sobre el robo. No voy a dejar que juegues con mi reputación». Beatriz se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un destello de desafío. «¿Y qué piensas hacer si no te digo? ¿Amenazarme con tus secretos? Porque sé que tienes unos cuantos escondidos. No te olvides de que yo soy la crítica de arte más influyente de esta ciudad», dijo, dejando caer la última palabra como si fuera un peso. Elena sintió que la ira comenzaba a burbujear dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. «No estoy aquí para amenazar. Estoy aquí para buscar respuestas. Este no es solo un juego, Beatriz. Hay vidas en juego, y tú lo sabes», respondió, su voz resonando con sinceridad. La crítica de arte se cruzó de brazos, como si estuviera disfrutando del pequeño duelo verbal. «¿Y qué te hace pensar que tengo alguna respuesta para ti? Este mundo es más complicado de lo que imaginas, Elena. La gente no siempre es lo que parece. Y a veces, las amistades se rompen en un abrir y cerrar de ojos». Javier, que había estado observando en silencio, decidió intervenir. «Sabes más de lo que dices, Beatriz. La corrupción en esta ciudad no es un secreto para ti. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu fachada de crítica. Es hora de que hables y dejes de jugar con vidas ajenas», dijo, su voz grave y autoritaria. Beatriz soltó una risa sarcástica, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Su actitud desafiante comenzaba a desmoronarse. «¿Y qué piensan hacer? ¿Creen que pueden intimidarme? Tengo contactos, amigos poderosos que no dudarían en protegerme», se defendió, a pesar de que las dudas comenzaban a asomarse. «No estamos aquí para intimidarte, Beatriz. Solo queremos saber la verdad. Si tienes información sobre el robo, es tu oportunidad de hablar», insistió Elena, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El ambiente se tornó tenso, y un silencio ensordecedor llenó el espacio entre ellos. Beatriz miró a su alrededor, como si buscara una salida. Finalmente, su mirada se centró en Elena, y el aire se volvió pesado con la incertidumbre. «Está bien, digamos que sé algo. Pero no puedo hacerlo aquí. No puedo arriesgarme a que alguien nos escuche. Si se entera la gente equivocada, podrías estar en más problemas de los que ya tienes», dijo Beatriz, su tono cambiando a uno más serio. Elena intercambió una mirada rápida con Javier, y ambos asintieron. «Estamos dispuestos a escuchar». «¿Dónde y cuándo?», dijo Javier, con la voz firme. Beatriz se recostó un poco en su silla, su expresión se volvió más calculadora. «Podemos vernos en el viejo estudio de arte de la ciudad, cerca del puerto. Es un lugar discreto, y nadie se atrevería a buscarnos allí. Pero no me traiciones, Elena. No te conviene», advirtió, su mirada intensa. Elena sintió que la tensión en el aire se desvanecía ligeramente, pero la amenaza implícita en las palabras de Beatriz seguía latente. Ella sabía que estaba caminando por una cuerda floja, pero no podía dar marcha atrás. «No te preocupes, Beatriz. La traición es cosa de dos», respondió, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Ambas mujeres se miraron a los ojos, y Elena sintió una mezcla de desafío y miedo. Sabía que Beatriz estaba jugando un juego peligroso, pero también que ella tenía la clave para entender lo que realmente estaba sucediendo en la ciudad. Al salir del café, el aire fresco del atardecer les dio un respiro.
Javier la miró, evaluando su expresión. ¿Qué piensas? Preguntó, su preocupación evidente. Que estamos un paso más cerca de descubrir la verdad, pero también que debemos estar preparados. Beatriz no es de fiar, respondió Elena, su mente girando con posibilidades y peligros. Lo sé, pero debemos mantenernos alertas. Ella puede intentar usar esta información en nuestra contra, advirtió Javier, mientras caminaban hacia su auto. Elena asintió, sintiéndose un poco más empoderada, pero también consciente de que aún había mucho por descubrir. La traición de Beatriz podría ser solo la punta del iceberg, y lo que había debajo podría ser mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Con la determinación renovada, Elena decidió que no se detendría hasta que cada secreto fuera revelado. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier traición que se interpusiera en su camino. La verdad estaba al alcance de su mano, y no dejaría que nada ni nadie se lo impidiera. La música suave y envolvente llenaba el aire del elegante salón donde se llevaba a cabo el evento de arte. Las luces tenues realzaban las obras expuestas, creando un ambiente sofisticado y acogedor. Elena, vestida con un elegante vestido negro y una máscara que ocultaba parcialmente su rostro, se movía entre los asistentes como un fantasma. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción del evento, sino por la determinación de descubrir la verdad sobre el robo que había sacudido su vida y su galería. A medida que se adentraba en la multitud, Elena escuchaba fragmentos de conversaciones. Artistas, coleccionistas y críticos discutían apasionadamente sobre las obras expuestas, pero sus palabras eran un murmullo lejano en comparación con el eco de su propia misión. Se acercó a un grupo de hombres que hablaban en voz baja, sus rostros serios, como si compartieran un secreto. ¿Has oído lo que pasó en la galería de Elena? Susurró uno de ellos, su voz tensa. Sí, parece que el cuadro estaba destinado a otro lugar, uno más oscuro, respondió otro, mirando a su alrededor con desconfianza. Dicen que es parte de un esquema de lavado de dinero. La gente de poder está detrás de esto. Elena contuvo la respiración. La información que había estado buscando estaba justo frente a ella, oculta entre las sombras de la conversación. Sin dudarlo, se acercó un poco más, asegurándose de que su disfraz no revelara su identidad. Las palabras de los hombres resonaban en su mente. Lavado de dinero, un esquema que conectaba a su galería con el crimen organizado. ¿Beatriz? ¿Qué papel juega ella en todo esto? Preguntó uno de los hombres, su voz ahora un susurro conspirador. Beatriz siempre ha estado en el centro de todo. Ella sabe más de lo que dice, y si se entera de que estamos hablando de esto, no dudaría en deshacerse de nosotros, respondió el primero, su rostro pálido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Beatriz, la crítica de arte que había intentado acercarse a ella, ahora era parte de un juego mucho más grande. ¿Podría ser que su ambición la había llevado a colaborar con estos criminales? Mientras sus pensamientos se agolpaban, Elena notó que Beatriz entraba en la sala, su presencia imponente y segura. La crítica se movía con gracia entre los asistentes, saludando a algunos con una sonrisa deslumbrante, mientras que a otros los miraba con desdén. Aquel era su reino, y Elena decidió que era el momento de actuar. Con determinación, se acercó a un grupo cercano donde se encontraba Beatriz. La crítica charlaba animadamente con un par de coleccionistas, pero Elena no podía permitir que la distracción la frenara. Se acercó al grupo y, con una voz firme, dijo: «Beatriz, ¿te importa si me uno a la conversación?» La mirada de Beatriz se posó sobre ella, su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa controlada. Elena, por supuesto. Estaba justo hablando sobre la última exposición. ¿Has tenido tiempo de disfrutarla? Elena sintió que cada palabra de Beatriz era un veneno disfrazado de amabilidad, pero no podía dejar que su guardia bajara. En realidad, acabo de escuchar algunas cosas interesantes sobre el mercado de arte en nuestra ciudad. ¿Te importaría compartir tus pensamientos sobre eso? Beatriz arqueó una ceja, su sonrisa aún presente, pero sus ojos traicionaban un destello de preocupación. Oh, hay mucho de qué hablar, pero quizás deberíamos hacerlo en un lugar más privado. Elena sonrió, consciente de que había logrado atraer la atención de Beatriz. Claro, ¿por qué no nos dirigimos a la terraza? El aire fresco podría aclarar nuestras mentes. Mientras se dirigían a la terraza, Elena sintió la adrenalina fluir por sus venas. Tenía que mantener la conversación en un terreno seguro, pero también necesitaba obtener respuestas. Una vez en el exterior, las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, creando un fondo perfecto para el enfrentamiento que estaba por venir. Elena, me alegra que quieras hablar de negocios, comenzó Beatriz, cruzando los brazos con desdén. Pero debo advertirte que hay cosas que no comprendes completamente. ¿Y tú?
Beatriz, ¿qué es lo que crees que no entiendo? Replicó Elena, su voz firme. He escuchado rumores, he visto cómo te mueves entre las sombras de esta ciudad. ¿Qué sabes sobre el robo del cuadro? Beatriz soltó una risa nerviosa, intentando mantener su fachada. Oh, querida, no te involucres en cosas que no comprendes. Este mundo del arte es mucho más complejo de lo que parece. ¿Complejo o corrupto? Interrumpió Elena, su tono cargado de desafío. ¿Qué papel juegas tú en esto? ¿Acaso estás involucrada en el tráfico de obras de arte? ¿O simplemente estás dispuesta a hacer lo que sea para proteger tu reputación? Beatriz se tensó, y por un momento, Elena vio una grieta en su armadura. Tienes que tener cuidado, Elena. No querrás hacer enemigos en lugares donde la gente tiene mucho poder. ¿Enemigos? No tengo miedo de enfrentar la verdad, Beatriz. Y estoy dispuesta a ir hasta el final para descubrir quiénes son los verdaderos culpables, afirmó Elena, sin apartar la mirada. La tensión entre ambas mujeres era palpable. Beatriz, consciente de que su fachada se estaba desmoronando, cambió de táctica. ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Crees que puedes desenmascarar a quienes están detrás de todo esto? Eres una simple galerista, Elena. Quizás sea una simple galerista, pero tengo algo que tú no tienes. La determinación de luchar por lo que es correcto, contestó Elena, su voz resonando con fuerza. Justo en ese instante, un sonido familiar llegó a sus oídos. Era Javier, acercándose con un pequeño dispositivo en la mano. Elena lo miró con sorpresa y gratitud. Él había estado observando todo desde la distancia, listo para intervenir en el momento adecuado. Elena, creo que esto te va a interesar, dijo Javier, su voz baja pero clara. He grabado una conversación que podría ser crucial. Elena sintió una oleada de esperanza. ¿Qué has conseguido? Estaba escuchando a algunos de los hombres que hablaban sobre el esquema de lavado de dinero. Tienen conexiones que van más allá de lo que imaginamos, explicó Javier, acercándose a Beatriz. Y tú, Beatriz, no eres la única que sabe más de lo que dice. Beatriz, al darse cuenta de que su máscara estaba a punto de caer, intentó desviar la atención. Esto es absurdo. No hay pruebas en su contra. Solo son rumores infundados. ¿Rumores? No cuando tengo evidencia, replicó Javier, su mirada fija en Beatriz. Es hora de que enfrentes la verdad. Elena sintió que el aire se volvía denso. La situación se había intensificado, y ahora todo estaba en juego. Con la grabación en mano, tenía una oportunidad real de arrojar luz sobre la corrupción que había estado acechando a su galería y su ciudad. Vamos a llevar esto a la policía, declaró Elena, su voz llena de resolución. Es hora de que la verdad salga a la luz. Elena y Javier se encontraban en la comisaría, un lugar que siempre había evocado miedo y desconfianza en la artista. Sin embargo, en ese momento, era su única esperanza para desmantelar la red de corrupción que había amenazado no solo su galería, sino también su vida. La luz fría del edificio iluminaba sus rostros tensos mientras esperaban ser atendidos. Elena sentía que el corazón le latía con fuerza, y la ansiedad se mezclaba con la determinación. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Javier, rompiendo el silencio que había crecido entre ellos. No tenemos otra opción. Este es el único camino que nos queda, respondió Elena, con la mirada fija en la puerta de la oficina del inspector. La conversación entre ellos había sido breve, pero intensa. Javier había hecho su parte al conseguir el vídeo que incriminaba a Beatriz y a sus cómplices. Ahora, todo dependía de cómo la policía recibiría la información. Unos minutos después, una figura robusta salió de la oficina, acompañada por dos agentes. Era el inspector Morales, un hombre de rostro severo y mirada astuta. «¿Elena?», dijo, alzando una ceja. La artista asintió, su voz temblando ligeramente. «Sí, soy yo. Vengo a presentar pruebas sobre el robo en mi galería». Morales hizo un gesto para que se acercaran. La tensión en el aire era palpable mientras se dirigían a la sala de interrogatorios, un lugar austero y sombrío. Una vez dentro, Javier sacó su teléfono y mostró el vídeo. «Esto es lo que necesitamos que vean», dijo, pulsando el botón de reproducción. Las imágenes mostraban a Beatriz y a otros miembros del grupo corrupto hablando sobre el robo y su relación con el mercado negro de arte. La voz de Beatriz resonaba con arrogancia, y el gesto de sus manos enfatizaba sus palabras. Elena observaba con atención la reacción del inspector. Sus ojos se movían rápidamente entre el vídeo y sus rostros, tratando de captar cualquier indicio de incredulidad o escepticismo. La tensión se fue acumulando en el ambiente hasta que Morales, al finalizar la grabación, se cruzó de brazos y miró a Elena y Javier. «Esto es muy serio. Si lo que dicen es cierto, podríamos tener un caso sólido aquí. Pero necesitamos más que solo un vídeo. Necesitamos testigos».
Elena sintió que la esperanza se desvanecía un poco. Recordaba la cara de Beatriz, su risa burlona durante la inauguración, y cómo había intentado hacerla quedar mal. ¿No podemos arrestarla de inmediato? Ella es la cabeza de todo esto, exclamó Elena, la frustración brotando de sus labios. Morales suspiró, considerando sus palabras. Es complicado. Beatriz tiene conexiones en esta ciudad. Si la detenemos sin pruebas concretas, podría haber represalias. Pero, si logramos reunir más testigos, podríamos hacer un movimiento. Javier, que había estado callado, tomó la palabra. Conozco a algunas personas que estaban en la galería esa noche. Podría hablar con ellas, convencerlas de que hablen. Elena asintió, sintiendo que había una chispa de esperanza. Sí, eso podría funcionar. Necesitamos a alguien que haya visto algo. Sin embargo, antes de que pudieran salir, la puerta se abrió de golpe, y Beatriz entró, seguida de dos hombres que Elena reconoció como parte de la élite local. La crítica de arte tenía una expresión de desafío en su rostro, como si estuviera en control de la situación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Beatriz con desdén, dirigiendo su mirada hacia Elena y Javier. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía dejar que Beatriz les arruinara el momento. Estamos presentando pruebas sobre el robo en mi galería. Y tú serás la primera en ser interrogada, dijo Elena, con firmeza. Beatriz soltó una risa sarcástica. ¿Pruebas? Si tienes algo, muéstralo. Pero no puedes simplemente entrar aquí y acusarme sin fundamento. Era el momento decisivo. Elena respiró hondo y, con una sonrisa desafiante, respondió. Tengo un vídeo que te incrimina, Beatriz. Y no solo eso, también sé sobre tus conexiones con el mercado negro de arte. La mirada de Beatriz cambió. Pero antes de que pudiera replicar, Morales se interpuso. Señora Beatriz, le aconsejo que se siente. Necesitamos discutir algunas cosas serias. Beatriz, visiblemente alterada, dio un paso atrás. Esto es un abuso de poder. No tengo nada que ocultar. Sin embargo, Elena podía ver la preocupación en sus ojos. La crítica de arte sabía que las cosas estaban saliendo de control. Si no tienes nada que ocultar, entonces no te importará que revisemos tus correos electrónicos y tus contactos, dijo Javier, cruzando los brazos. Elena sintió que la victoria estaba cerca. Esto no terminará aquí, Elena. Tienes más que perder que ganar, advirtió Beatriz, antes de ser conducida por los agentes a una sala de interrogatorios. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaban noticias. Elena y Javier se miraban, sintiendo el peso de la incertidumbre. Finalmente, Morales salió de la sala, con una expresión que dejaba entrever que algo había cambiado. Hemos conseguido que algunos testigos hablen. Beatriz y sus cómplices están bajo custodia. Esto es solo el principio, pero tenemos suficientes pruebas para iniciar una investigación formal. Elena sintió que la presión en su pecho se aliviaba. ¿Es esto real? ¿Podemos recuperar el cuadro? Morales asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. Vamos a hacer todo lo posible para recuperarlo. Pero, además, necesitamos que continúes colaborando. Tu testimonio será crucial. Por supuesto. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, respondió Elena, con renovada determinación. Mientras salían de la comisaría, el aire fresco de la mañana les dio la bienvenida. Elena miró a Javier, quien sonreía, y sintió un profundo agradecimiento por su apoyo. No sé qué haría sin ti, dijo Elena, su voz suave pero firme. Siempre estaré a tu lado, Elena. Esto es solo el comienzo. La artista asintió, sintiendo que, aunque la batalla no había terminado, había comenzado un nuevo capítulo en su vida. La galería renacería, no solo como un lugar de arte, sino como un símbolo de justicia y verdad en su comunidad. Elena sabía que la lucha contra la corrupción sería larga y difícil, pero ya no estaba sola. Con Javier a su lado y el apoyo de la ciudad, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Y, sobre todo, había aprendido que la verdad y la valentía podían superar cualquier traición.